Bien, entonces, como les decía, eh, aquí ya a este nivel empezó la división en departamentos, la especialización de las necesidades, de las funciones, y dio origen a un nuevo comienzo en lo que es la parte industrial antes de este fenómeno que fue la Primera Guerra Mundial. Obviamente, eh, aquí la economía fue golpeada brutalmente, perdón, fue golpeada brutalmente eh, en casi todo el mundo. Primera Guerra Mundial vino a romper los lazos políticos y económicos entre los países, no había, o sea, no había ese intercambio económico, o sea, se rompió a nivel mundial. Hubo que replegar las economías nacionales hacia todo lo que era internacional, tuvo que traerse al país y consumirse en el mercado local. Hubo un aumento en las barreras del comercio exterior, es decir, que nadie comercializa, o sea, todo el mundo trataba de retener su producto interno, mantenerlo en la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a haber una escasez a todos los niveles, producto del conflicto bélico que tenía Alemania contra los países aliados. Y luego vino lo que es una contracción, es decir, una restricción de la economía internacional. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué impacto, ese impacto exterior, cómo se reflejó en las empresas? Pues muy sencillo. Las empresas prácticamente fueron cerradas. Ahí se establecieron muchos monopolios. O sea, empresas que se dedicaban a una rama, pues tuvieron que reinventarse e irse a hacer otras acciones que estaban fuera de la naturaleza para que fue creada dicha empresa. Hubo empresas que ya no tenían competencia, ¿verdad? Que se convirtieron prácticamente en monopolio de lo que tenían. También el precio y la calidad de los bienes y servicios hacia los consumidores, pues se había afectado de manera drástica. O sea, no había una normalización, una normativa, una regulación en lo que eran los precios y la calidad de los bienes, producto de todo este sistema desestabilizador que fue la Primera Guerra Mundial. ¿A qué dio el traste esta situación? Que vino una depresión económica en los años 30, que saben que la guerra terminó en el año 39, pero si se recuerdan que en Estados Unidos hubo una depresión financiera donde hubo el cierre o la quiebra de casi todas las empresas industriales en Estados Unidos. Y por ende dio al inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no bien terminan de un conflicto bélico cuando ya están montándose todos los gobiernos en otro conflicto que todavía iba a ser mucho más catastrófico que el primero. ¿Por qué? Porque aquí ya las empresas se quedaron encerradas en los mercados internos, en los mercados locales. No había, las barreras de comercio bastante restrictiva. No había ciertos privilegios en los cambios fiscales en los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, frente a la economía en Europa. Surge también una estructura económica productiva que el consumidor no tenía muchas opciones para decidirse por los productos que quería, porque simplemente tenía que tomar de lo que había en el mercado. No importa la calidad, simplemente tenía que consumirlo porque eso era, como dice, como decimos en el globo dominicano, eso era lo que había en este momento.
¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos tratado hasta ahora? Bien, entonces, eso fue la depresión de 1929, cuando cayó la bolsa también en Estados Unidos. Claro, 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 ahí fue que inició todo. Ah, bien. Esas, Entonces, esas imágenes que ustedes ven ahí son precisamente al momento en que la gente andaba buscando empleo, porque al quebrar la mayoría de las empresas, a una gran, y ustedes saben que los empleados de las industrias eran socios de las empresas. ¿Por qué? Porque le vendían acciones a sus empleados para sostener la bolsa de valores en ese país. Entonces, todavía es una tradición que hoy día, gran parte de los empleados son socios también de las empresas porque compran acciones en la bolsa de valores. ¿Tú ibas a decir algo, ya, Ramón? no, era eso, que esa depresión trajo todos estos problemas de la guerra y retrasó o sea, la parte global, la economía global realmente la retrasó la guerra que se manifestó en aquel tiempo. Obviamente que esto trajo también un punto positivo, obviamente para los Estados Unidos, porque Estados Unidos, como no era sitio o sede del conflicto, sino era participante en un territorio extranjero, su infraestructura y su comercio y su entorno industrial no sufrió. Europa sí quedó devastado porque se perdieron más de 5 millones más de 6 millones de vidas y obviamente que la estructura industrial fue masacrada tanto por las fuerzas aliadas como por el mismo contingente alemán. Ya, entonces ahí aprovecharon las empresas y ofrecían lo que tenían y el consumidor tenía que tomar lo que había, Claro, simplemente. Estados Entonces Unidos ahí sacó ventaja ahí. abusaba. Sí, Sí, lo que ellos hacían, eso por eso, o sea, después eso fue cambiando con el tiempo. exacto. No, no, claro, usted lo vamos a ver más adelante. Obviamente que ya luego de ver el, este panorama de la guerra, de la Primera Guerra y la Segunda, obviamente los años posteriores a esta fueron de cambio trascendentales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se dinamiza toda la industria, se empiezan ya a estabilizar la tasa de cambio, se fomenta el comercio internacional, o sea, vuelve a resurgir la actividad económica entre los países. Entonces hay una necesidad de reconstruir todo lo que es el eje económico productivo de los países que libraron esa batalla, sobre todo los países aliados como fue Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. eh, Tuvieron que hacer un acuerdo en 1944 para entonces crear lo que es el Fondo Monetario Internacional, que no es más que una institución que subvencionada por los gobiernos, que más poderoso para suplir las necesidades económicas o financieras de los países más pobres o que estuvieran en situaciones críticas en su momento. Las grandes potencias tuvieron que hacer uso de estos fondos para reconstruir su economía a nivel local. Y a la vez también se introducen los sistemas de cambio fijo entre los países que suscribieron el acuerdo de creación del Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos haciendo este recuento para que vean cómo una situación de carácter local se convirtió en humana a nivel mundial. ¿Qué pasó después? Vemos que la economía mundial empezó a establecerse un mercado de competencias. Entonces ahí tuvieron que mejorar los métodos, las técnicas de organización, la técnica de producción de bienes y servicios
y enfrentar los retos que el comercio mundial impone en su momento, día a día. Obviamente que cuando hablamos de los tipos de cambio, estamos hablando del cambio de divisa entre naciones. Entonces hay que se estableció un cambio universal, que es el dólar, una moneda de comercio internacional, que sustituyó lo que era el patrón oro. O sea que anteriormente el patrón de medida de las negociaciones se basaba en oro, ahora no. Como la potencia que mejor posicionada quedó luego de todo estos conflictos bélicos fue Estados Unidos, se adoptó como moneda de comercio internacional. O sea, para el tipo de transacciones se utilizó este tipo de moneda. Todavía hoy día prevalece el patrón de cambio del dólar para las transacciones internacionales. Sí, exacto. Todavía hay, aunque hay algunas monedas, por ejemplo, el yen Japón, el yuan o el yuan, Joan. que puede estar, no todavía no, y está lejos, pero pudiera en un futuro, si la economía de Estados Unidos no retoma, como viene China subiendo en su economía y todo eso, ser una moneda aunque se utiliza, por ejemplo, Alemania está utilizando, o sea, entre Alemania y China están utilizando la moneda yuan para Sí, hacer sus transacciones una que otra vez. es correcto. Otro punto también que es importante destacar, que las empresas y los países buscan siempre, o sea, luego de este conflicto bélico, estaban buscando la forma de optimizar los costos de su producción, o sea, que les salga lo más económico posible para obtener el mejor margen de ganancia. Saben que en los comercios se hace para obtener un beneficio. Sí, eso, el capitalismo, eso es lo Eh, que y forma la eso, sociedad moderna. y eso no los obliga lo da el poder de hacer la libre competencia, pero obviamente en términos justos. Ahora bien, mientras más económico y de mejor calidad salen mis productos, obviamente yo voy a tener. No, no lo escucho, profesor, ahora. No, ahora no lo estoy escuchando. Fue de repente así que se fue, no sé. Usted me escucha tal vez, pero yo no lo estoy escuchando. Ahora sí, ahora sí. Ahí se sonó algo cuando usted lo movió. ¿Se Sí, escucha ahora? sí, perfecto, ahora sí. Bien. Entonces le decía aquí, el costo puede variar dependiendo el entorno en que yo me encuentre, porque puede ser que yo acá tenga un costo específico por la mano de obra y los productos que consiga, pero en China o en la India tal vez yo consiga un producto de igual calidad, pero con un precio mucho más barato y una mano de obra mucho más barata, y en mi costo puede ser menor al que yo tenga de producción acá en Dominicana. O sea, eso va a variar en función del entorno en que me encuentre. Ya, por eso que hay, o sea, eso puede ser llamado fuga de capitales en el sentido de que tú vas a utilizar mano de obra de otro país, por ejemplo, China, Vietnam o Asia, o por ejemplo India, que tienen cierto nivel de calidad o que tienen tus mismos estándares, pero tú le pagas mucho menos a esa mano de obra y por eso obtienes mejores beneficios. Exacto. Fíjense que las grandes corporaciones internacionales, sobre todo en la parte de tecnología,
la gran parte, mayor parte de sus componentes son fabricados ¿dónde? En En China China, e India. sí, ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más barata que la de fabricación en Estados Unidos. En Estados Unidos simplemente los ensamblan con robots y el gasto de mano de obra, pues obviamente le va a salir mucho menor que contratar un personal bien calificado en Estados Unidos. Por eso que sí, ustedes ven que las grandes corporaciones fabrican todos sus componentes en India o en China y lo trasladan a Estados Unidos, a Silicon Valley, y ahí resuelven con su maquinaria. ya. Profe, Sí, le escucho. también aquí en algunas de las empresas de la zona franca se utiliza mucho eso de que ellos, eh, las líneas, por ejemplo, como yo trabajaba en zona franca, si tienen 7 empleados, ellos agarran y sacan 2 y ponen un robot. O sea, lo que yo le pagaban a esas 2 personas, ellos se lo están economizando porque el robot ellos no tienen que pagarle. Y el robot no se enferma, el robot no coge permiso. Ya lo sabe. No le da la menstruación, no tiene hijos. Exacto, no exacto. Por eso es que Estados Unidos es así tan caro. No, además recuérdense que la mano de obra calificada en Estados Unidos es sumamente costosa. ¿Por qué? Porque el nivel de preparación y el costo de la educación en Estados Unidos es sumamente elevado. Y al final de cuentas, ellos quieren una retribución por lo que duraron años en adquirir y hacer una inversión. Pues recuérdense que la educación no es un gasto, sino más bien una inversión Sí, a sí. futuro. En eso estamos de acuerdo. Lo único que la mano de obra en Estados Unidos, o sea, el costo es realmente elevado. Para una persona que salga de la universidad en Estados Unidos puede durar 10 años pagando lo que invirtió en su educación fácilmente. Para que tengan una idea, el costo de un máster en Estados Unidos ronda entre los 15,000 y los 40,000 dólares. Un máster. Imagínense un doctorado. O lo que le llaman el college, que es una carrera universitaria. eh, Todavía a los 15 años después de tú haberte graduado, todavía estás pagando dinero a la aseguradora que te garantizó el estudio, porque primero tú tienes que financiar eso y vas pagando una parte y después que tú te gradúas, entonces es que empiezas a pagar realmente lo que te costó ese título de bachelor en Estados Unidos. Y obviamente, como le dije, tiene un costo y allá no. Por eso que ustedes ven que le gustan contratar inmigrantes eh, que pueden utilizar para sus beneficios y pagarle menos de lo que el nativo estadounidense eh, eh, exige para hacer el trabajo que otro se lo va a hacer por menos de la mitad de lo que ellos están pidiendo. Y hacen el mismo trabajo. Y hacen el mismo trabajo, así es. Continuamos entonces. Sí, pero es un modelo de la búsqueda de la felicidad también en Estados Unidos. O sea, eso es parte de su cultura y por eso ellos lo valoran mucho y la gente se esfuerza. O sea, una meritocracia donde tú logras o sea, lo que tú logras, tú quieres una retribución porque tú estás en el país de la libertad y es tu país. Sí. No, pero acuérdense que ellos son el país de todos. O sea, ellos le abren la puerta o sea, filosóficamente esa es su ideología, que ser una nación que acoja al mundo, sin distinción, o sea, es lo que dice su constitución. Pero obviamente, lo que vemos en la realidad, muchas veces esto no se corresponde. Pero continuando con el tema, entonces, ¿qué buscan las organizaciones hoy día con respecto a la gerencia de procesos? Primero, que su modelo de gestión
como les dije, tenga garantía de la normalización en dichos procesos. Que se establezca una estabilización y un aseguramiento en la calidad de los productos y servicios que se fabrican o se brindan al usuario. También que se estandaricen los procesos y la fase de cada uno para replicar la calidad de los bienes y servicios que tengan bajo el control de los costos de la producción. Es decir, que cada procedimiento sea único en cada fase del proceso, pero que a su vez esta fase del proceso tenga la calidad suficiente para manejarse un control específico en los costos de cada producto o servicio que se brinde. ¿Con qué busca esto? Garantizar un costo casi unitario en cada proceso, es decir, que la variación sea mínima. O sea, que de antemano se sepa qué me cuesta producir cada parte de cada producto y que al final de cuentas yo pueda decir, ok, yo con X cantidad de dinero puedo fabricar o producir un servicio hacia mis clientes. No pensar de que en cada lote de producción mi costo varíe de manera que yo no tenga una idea de lo que me cuesta una fase de producción de una línea de producto o de un servicio que yo brinde a mis clientes. Es como tener un presupuesto al detalle de cada acción que toma la compañía para el producto y así Exacto. poder escalarlo, sea cuantificable, en el sentido de que yo pueda hacer un presupuesto que me diga exactamente lo que yo voy a recibir por la inversión. Correcto, así es. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que fueron los pioneros en este modelo de procesos, ellos buscaban disponer de un modelo de organización y gestión por proceso para que le otorgue confianza en la certidumbre de la producción, es decir, ajustar las fases, las especificaciones y eliminar la incertidumbre y garantizar los resultados, que eso es lo que tocaba decir Ramón. También organizar y gestionar la producción de manera que cuando se elaboren los productos finales o los bienes y servicios pueda tener un estándar específico a la hora en los calendarios productivos de las empresas. Y también posibilitar el control y la supervisión de la calidad de los productos, siguiendo con las normativas que se establezcan conforme las leyes y respecto a la calidad y al costo del producto, del bien o servicio que se brinde a la ciudadanía. Es decir, que aquí ya pasamos de la división del trabajo a la integración de los procesos en la etapa productiva. Con este modelo que ellos en Gran Bretaña se produjo la primera fase de la integración de procesos a la parte productiva de las empresas. Pregunta hasta el momento, si tienen alguna duda. No, está claro. Lo único que, por ejemplo, en Gran Bretaña fue que se inició ese modelo de organización de gestión por proceso. O sea, Correcto. cada proceso fuera establecido y diera una calidad, o sea, incluso para la calidad final estuviera como un estándar donde fuera valorado. O sea, que estuviera todo bien establecido. Así es, así es. Y obviamente todo este sistema de gestión de procesos o gerencia de procesos tiene un origen y su origen está basado en la teoría general de sistemas. Esta fue concebida por la década de los años 40 con el fin de proporcionar un marco teórico práctico de lo que tiene que ver, en principio era más orientada a las ciencias naturales y sociales, pero luego de analizar los postulados de las mismas, se dieron cuenta
teóricos del momento de que la misma podría ser extrapolada, aplicada al proceso de producción. Es decir, comprender los sistemas productivos como un estudio global, involucrando también la independencia de las partes. Es decir, que a pesar de que el sistema lo era un todo, tenía, cada parte podía funcionar de manera independiente sin afectar el resultado final global. Es decir, que los procesos quedaron establecidos como microsistemas dentro de un sistema, dentro de un todo sistema, de un sistema global. Es decir, que la suma de pequeños resultados daba origen a un gran resultado, que es lo que compone el sistema de producción a nivel industrial. ¿Bajo qué premisas se elaboró esta teoría? Está basada en 3 premisas. La primera es que cada sistema realiza una tarea para cumplir con la finalidad de un objetivo planteado. Obviamente que para lograr este objetivo debe estar representado por quién, por una dependencia superior, es decir, la cabeza de la organización. La segunda premisa con la cual se basa esta teoría es en donde presenta un amplio margen de beneficio por las funciones que realiza determinado sistema hacia una organización o un grupo, o en beneficio de un particular, es decir, en este caso, de un usuario final. Bien, o sea, Sí, te escucho. dele atrás a esa misma presentación. Aquí lo que, por ejemplo, en las 3 premisas que tenemos los 2 tipos de aportes. La primera premisa, donde cada sistema realiza tareas con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados. Eso se puede entender como cuando dividen el trabajo para hacer algún producto en procesos específicos, pero que cada persona tiene una parte asignada. Exactamente. Donde esa persona se especializa en ese proceso. Exacto. Pero cada uno está especializado en una parte donde engloba el total. Pero que al final sale el producto. Cada parte, cada especialidad, o sea, uno es continuidad de otro. Lo que, por ejemplo, para mí es mi producto final, para ti es tu materia prima. Exacto. Y lo que el producto final de la segunda parte es la materia prima del tercero, y que eso, la suma de esos 3 componentes da como resultado que un producto final hacia el consumidor o el usuario final. Eso es lo que quería haber dicho, que a pesar de que cada uno tiene una función específica, esa función específica es parte de una cadena productiva que da origen y punto final a un producto o servicio que va a demandar un cliente o usuario. En este caso ya no se le llama cliente, ya le llamamos usuario. Entonces, la segunda, ¿qué hace? Que todas esas funciones específicas que tenemos tienen un beneficio colateral para el sistema global. Es decir, que al final de cuentas, la suma de esos resultados va a dar como beneficio garantizar el proceso o la satisfacción de la necesidad de un cliente, de un usuario. Sí, yo también se puede decir que, y escúchame que lo interrumpa. No, está bien, estamos para eso. Se puede decir que, por ejemplo, cuando dividimos, o sea, cuando el sistema está así, específico para cada parte, para obtener el producto final, incluso la cadena que hace el producto es beneficiada porque o sea, trabaja más enfocada, puede rendir más y con menos presión, porque ya sabe, no es lo mismo tener una sola persona haciendo todo el proceso, que se puede equivocar y cometer errores si el producto no sale igual, a tener ya a una persona específica en cada parte del proceso donde se va a especializar y va a hacer que el trabajo salga mejor para todos y para el cliente final. Es sencillo.
veámoslo en la parte de la universidad. La universidad, ¿qué tiene como meta? Graduar profesionales, ¿verdad? Pero para que gradúe un profesional, ¿qué debe hacer? Primero tiene que haber una persona de mercadeo que dé a conocer quién, la universidad, el propósito de la universidad, la carrera que ofrece, ¿verdad? Sí. Y luego, y su función es captar estudiantes. Luego que es captado el estudiante, ¿a dónde va? Tiene que ir al registro a depositar que sus papeles. Entonces, Los documentos. ya la función de mercadeo terminó cuando captó el estudiante. Entonces, Exacto. la función de registro es que admitir el estudiante y luego que admite el estudiante, ¿a quién pasa ese estudiante? A las A los escuelas. nuevos. A las escuelas. Entonces la escuela tiene la responsabilidad de que de buscarle un docente que soy yo para que capacite a quién, al estudiante. Al Entonces, estudiante. pero ¿qué sucede? Yo soy un docente de que de administración, pero ustedes también ven un docente de que de matemática, otro de biología y así sucesivamente. Y ven entonces cada uno somos especialistas en nuestras áreas. Y al final, ¿cuál va a ser el producto final del proceso? Que usted entra como bachiller y sale como profesional de la institución. Esa es la función. Entonces, pero tiene que pasar por el proceso de cada departamento para llegar hasta la graduación. ¿Me entienden? Entonces, por eso, entonces, ¿cuál es el beneficio? La universidad tiene un beneficio económico, pero también contribuye con el sistema educativo nacional y a la vez se enorgullece de egresar un estudiante o un profesional preparado hacia la sociedad. Es lo que establece, o sea, a modo de resumen de lo que tratan es la premisa de la gerencia de la teoría del sistema. ¿Me copiaron? Sí, sí, perfecto. Bien. Entendido, profe. Seguimos entonces. Entonces, esto fue lo que le acabo de decir. Vamos a dejar la clase hasta acá. El próximo martes, Dios mediante, nos vemos a las 7:30. Yo soy puntual, o sea, si empezamos a las 7, máximo a las 7:35 ya estamos arrancando. De manera que a sus compañeros, si los conocen, denle la voz de alerta. Yo como quiera, en el fin de semana le voy a estar haciendo el recordatorio y el lunes también le voy a hacer de nuevo el recordatorio por la plataforma para que entonces puedan ponerse al día con la clase de hoy. Entonces, la próxima semana concluimos la unidad 1 y recuerden que al final de la clase, pues entonces ya ustedes empiezan a elaborar el ensayo resumen de la unidad 1. Si tienen alguna pregunta, duda en Profe, que... ¿sí? las tareas están todas abiertas. Todas están abiertas. Ah, ok. Es para irla trabajando porque a veces cuando uno lo deja todo para último, a uno se le complica, como por ejemplo ahorita que se me fue la luz. Por eso le dije, no dejen nada para el final. Vayan trabajando paso a paso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otras asignaturas y luego se les junta el cúmulo de tareas de esta asignatura con la otra y la otra y la otra y al final de cuentas no saben ni siquiera por dónde empezar. Entonces, es sencillo. Vayan paso a paso, día a día. ¿Pueden ir adelantando? Pues adelanten. Y ya es responsabilidad de que ustedes van quitándose de arriba y tienen más tiempo para dedicar a otra cosa o concentrarse en su trabajo de medio término o el trabajo final. Bien. Ok. Bueno, señores. Excelente, profesor. Gracias. Pasen buen fin de semana, señores. Entonces nos vemos el martes próximo. Perfecto. Ok, Bye. que pasen buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias, bye.